Dios te bendiga. Gusto en saludarte. Estamos contentos, agradecidos con Dios y te damos la bienvenida a ti, hermano, amigo, donde quiera que nos estés sintonizando. Bienvenido al canal. Suscríbete, por favor, y que todos juntos podamos disfrutar de las maravillas de Dios que tiene para este día. Si te encuentras en Centroamérica, Suramérica, Estados Unidos, Dios te bendiga. Estamos hoy para estudiar la lección número 14, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Qué papel desempeña la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? Bueno, estas y otras preguntas serán respuestas ahora por la palabra de Dios y llegará hasta donde tú te encuentras. Así es que si es por primera vez, Dios te bendiga, comparte el enlace porque cada tema es básico para el crecimiento espiritual de nosotros. Recuerda que estamos estudiando los 20 temas. Es una serie de temas de la fe de Jesús cada miércoles. Así es que comparte el enlace para Centroamérica, Suramérica, México, Estados Unidos. Dios pueda concederte los deseos de tu corazón para que llegue la palabra de Dios a aquella persona que tú amas, que aprecias. Una vez tan solamente la vistes, agarraste su contacto. Bueno, esa es la oportunidad, que le envíes el contacto de la palabra de Dios. Si algo vas a compartir, comparte el estudio de la fe de Jesús. 20 temas edificantes que algunos de nosotros tuvimos el privilegio de estudiarlos, algo otros posiblemente no, pero gracias a la obra del Espíritu Santo estamos donde estamos porque Dios ha sido con grande misericordia en favor nuestro. Así es que un saludo muy cordial para ti que te encuentras allí. Si estás en el momento del descanso, si estás a mediodía, en tu trabajo, en la oportunidad que tengas, bienvenido. Vamos a invocar la presencia de Dios para que al abrir la palabra de Él, el Espíritu Santo sea llevando todo el conocimiento que tú y yo necesitamos y que podamos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Óyeme, mientras esperamos el retorno del regreso de mi Salvador Jesús. Así es que quédate con nosotros. Vamos a invocar la presencia de Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia en este día. Gracias por movernos del lugar, de nuestros hogares, en las áreas de trabajo, donde quiera que tu Hijo vaya. Te damos gracias. Y ahora, oh Padre, queremos ir a tu palabra, sin antes pedirte el permiso para que al ir a ella podamos encontrar lo que nosotros necesitamos. Y es por eso que hoy invocamos tu nombre, para que al estudiar tu palabra, nuestro corazón, nuestra mente esté dispuesta a aceptar con un escrito está en tu palabra. Estamos en los momentos donde tenemos que depender de tu palabra, de tu enseñanza. Y es por eso que pedimos para que tú reavives en nosotros el deseo de ir a tu palabra, que es la Santa Biblia. Padre, te lo agradecemos y te pedimos que te quedes con nosotros por medio del Espíritu Santo, para que nos des un conocimiento pleno, seguro, confiando de que tú estarás en el estudio de hoy. Por pedírtelo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Siempre antes de ir al tema yo pongo una base importante. Vamos a decir algo que es importante y vamos a hacer una similitud grande. Las estadísticas ahora, mira por dónde voy a iniciar para que podamos dar a entender. Las estadísticas ahora, por ejemplo, qué importante es el núcleo familiar. Sí, esa familia de papá, mamá e hijos, qué importantes son en la vida social. Bueno, aquí están las estadísticas que tú vas a conceder y es imposiblemente porque las estadísticas marcan la realidad. Las estadísticas son las siguientes. Cuando en el núcleo familiar falta el papá o la mamá, los hijos no tienen esa dirección, no tienen ese cariño de padres, de madre, ya sea en todos los aspectos, no solamente emocional, de amor, sino también de educación en el hogar. Las estadísticas son graves y aquí viene lo siguiente, y es que los hijos que lamentablemente no tienen a sus padres, más tarde cuando ellos ya se vienen a formar y son adultos, su conducta es, diría yo, difícil. Sí, y es por eso que están sumergidos en las drogas, drogadicción, ¿sí? Pornografía, ¿sí? Ya sea en todos los ámbitos, están involucrados
en pandillas o como tú le llames, gangas, están involucrados en todos los acechos más horrendos y que puedan ser de perjuicio para el prójimo. Y es ahí donde se da a conocer tantas cosas que vemos ahora. ¿Por qué? Porque la mayoría, si tú vas a la mayoría de ellos, no tuvieron un núcleo familiar, ¿sí? Sus bases no se formaron en la familia. Y por eso que la familia es importante. Es importante. No voy a hablar del tema de la familia, vamos a hablar del tema de la iglesia. ¿Por qué es importante? Así como la familia es importante para formar hijos, sí, fuertes, que cuando vengan las preocupaciones de la vida puedan mantenerse firmes. Es importante, querido matrimonio que estás ahí, padre o madre, es importante el papel que Dios te ha puesto en tus manos. Es muy importante que tú lo desempeñes de acuerdo a la voluntad de Dios. Así es que si estás allí, este estudio te va a servir de mucho para ti. Ahora, así como se forman los hijos dentro del núcleo familiar, los hijos de Dios, los herederos del reino de los cielos, hay una formación. Y el núcleo familiar que Dios ha establecido aquí en el planeta Tierra para que se formen, para que tú y yo nos formemos como hijos de Dios, herederos de la Canaán celestial, es la iglesia. Y voy a tocar un punto importante, y si me estás escuchando atentamente y toma lista de lo que vamos a decir en este estudio, quédate hasta el final porque vienen frases muy importantes basadas en la palabra de Dios. Solamente estoy haciendo una introducción. Cuán importante es, así como es la familia, así es importante la iglesia. Voy a decir algo, lo siguiente. Posiblemente has escuchado tú hoy en el siglo XXI que las personas allá afuera dicen no hay necesidad de asistir a cierta denominación, a cierta iglesia. ¿Por qué ir a la iglesia? Cada uno hace su iglesia en su casa. Sí, cada uno tiene que tomar lo que Dios quiere y hacer de uno lo mejor. No confían en las iglesias. ¿Y el por qué las iglesias? Sí, el por qué las iglesias. Bueno, te voy a decir algo importante. Esto no es un pensamiento humano, es pensamiento de Dios. Sí, la iglesia no te va a salvar. Iniciamos ahí. Ninguna iglesia, por muy bonito su nombre que tenga, no salva. Sí, la iglesia no te va a salvar. Pero aquí viene algo importante. Pero es el único medio que Dios ha dejado aquí en la tierra para que tú y yo nos preparemos. ¿Quién? La iglesia. Voy a repetir de nuevo esto porque es importante. Si en algún momento has pensado tú, no hay necesidad de ir a la iglesia, yo aquí en casa reúno a mi familia, a mis hijos, oro a Dios, estudio la palabra de Dios y aquí estoy así, Dios, voy a heredar el reino de los cielos porque voy a hacer la voluntad de Dios. Bueno, te voy a decir algo importante. Si en realidad sos tocado por el Espíritu Santo y quieres hacer la voluntad de Dios, de una u otra forma tienes que ir a la iglesia. Sí, la iglesia no son las cuatro paredes, esto se le llama templo, la casa de Dios. La iglesia la conformamos de seres humanos de diferentes pensamientos, diferentes sensibilidades, sentimientos. Sí, la iglesia nosotros, la iglesia somos los seres humanos. Ahora, ¿por qué quedó plasmado en la palabra de Dios que la iglesia es importante? Bueno, te voy a decir algo importante que lo he conversado con muchos amigos de diferentes nacionalidades, hermanos de la iglesia, compartimos la fe juntos. Y es que en tu hogar, cuando tú estás en casa, tu esposa conoce los gustos tuyos. No tienes una lucha. Sí, tus hijos conocen exactamente lo que a ti te gusta y lo que no. Es imposible que ellos lleven la contraria a ti. Y es por eso que si te quedas en casa, no es un mandato bíblico y tu fe no va a crecer. ¿Por qué? Porque no tienes una lucha. Porque los tuyos te conocen, en la casa te conocen, te respetan a ti como padre y te respetan a ti como madre. Y tú respetas a tus hijos porque es el núcleo familiar. Es importante, no estoy diciendo que no es importante, es importante. Pero hablando con respecto a la iglesia, cuando tú vienes a la iglesia, ya no está tu esposa, aunque está allí, pero tú te vas a encontrar con diferentes personas, diferentes nacionalidades, diferentes hijos de diferentes núcleos de familia. Te vas a encontrar diferentes temperamentos.
diferentes acciones, diferente vocabulario, diferente en todos los aspectos. Y es ahí donde el Hijo de Dios va creciendo espiritualmente. Posiblemente un día, sí, un día que tú vas a adorar a Dios en la iglesia, sí, donde están todas las familias, alguien no te va a saludar. Y tú te preguntarías, ¿por qué no me saludas? Bueno, la fe tuya va a ir creciendo, algo que en casa no se da. Posiblemente tú le hablas a alguien, te va a ignorar. ¿Dónde? En la iglesia. Interesante. Algo que en tu casa no sucede. Todos te ponen atención. Pero en la iglesia, alguien posiblemente te va a ignorar. Y tú dirías, ¿no es la iglesia de Dios? Bueno, recuerda que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un hospital donde todos venimos por sanidad. Unos, el proceso de sanidad ya está más avanzado. Otros estamos comenzando a ser sanos. Otros actual vienen llegando con heridas, con cánceres grandes y dificultosos que solamente la obra del Espíritu Santo puede hacer. La iglesia es un hospital y cuando tú llegas a ese lugar es donde tú vas creciendo. Sí, los músculos de la fe van tomando forma y es importante la iglesia. Ahora, con esa base, quiero que vayamos. Organización de la iglesia. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Importante. ¿Quién es la piedra, la base de la iglesia? ¿Quién es la base de la iglesia? Escúcheme, este estudio tienes que compartirlos. Si vas a inundar las redes sociales, que sea con ese estudio. Vamos a ver hasta la luz de la Biblia. Si en algún momento tú has dicho, bueno, mira, la piedra angular de la iglesia. ¿Quién es la base de la iglesia? El pastor de la iglesia, San José, el apóstol, San Juan, el apóstol San Pedro. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Óyeme, el rey David, Moisés, que no hubo otro hombre aquí en la tierra más manso que Moisés, ni un profeta que Dios hiciera tantos prodigios como lo fue. La tierra no ha habido otro profeta como Moisés, ni antes ni después. ¿Será él el fundamento de la iglesia, Moisés? ¿O será, óyeme, será tantos apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol San Pablo? Óyeme, ¿será San Pedro la base de la iglesia? ¿Será la madre de Jesús la base de la iglesia? Y cuando yo miento la madre, y yo respeto mucho a la madre de Jesús, apreciamos mucho que Dios la utilizó como un vaso sagrado de Dios para Jesús. Pero estamos hablando de los fundamentos, porque en veces el propósito de esta lección va a ser para que tú quedes consciente quién es el fundamento de la iglesia. Y ahora sí vamos a Efesios 2:20. Recuerda que las preguntas surgieron ahora. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia o la base de la iglesia? Vamos a ver Efesios 2:20. No quiero dar la respuesta yo, quiero ir con un escrito está. Así es que vamos a Efesios 2:20. Interesante este texto. Mira lo que dice Efesios 2:20. Un consejo que te voy a dar en todas las lecciones. Si tú vas al canal, puedes verificar de la lección 1 hasta la lección 14 que estamos hoy. Porque es importante que tú vayas al canal y rectifiques. Ve y vas a ver todas las lecciones. La lección número 1, lección número 2, 3, 4, 5, hasta que lleguemos al 14. Es importante. Y el punto central aquí es, mi énfasis es que tú vayas y puedas despertar en ti el conocimiento de la palabra de Dios y que tú lo compruebes en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Ve, sí. Porque este tema posiblemente no se dan a conocer muchos, no se dan las predicaciones con respecto a esto. Pero hoy llegó la oportunidad de que tú lo veas. Si estás en la iglesia, si eres un departamental, si eres un trabajador de una fábrica, comparte este enlace con tus amigos. Mira, el fundamento de la iglesia, la base, la piedra angular. ¿Quién es? Vamos a ver si es una persona o quién es. Mira, Efesios 2:20. ¿Lo tenemos? Vamos a ver para que rectifiquemos esta cita porque es bien importante. Efesios 2:20. Mira lo que dice este texto. Efesios 2:20. La palabra de Dios dice: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Y hay una coma.
edificados, cómo dice la palabra de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Es decir, la edificación está entre los apóstoles y los profetas. Pero el texto sigue diciendo más. Siendo Cristo mismo la piedra angular. Ay, palabra de Dios, qué conocimiento. El consejo aquí del apóstol Pablo a los Éfesos, en esta carta a los Efesios, él dice: edifiquen ustedes, sí, pongan sus bases de conocimiento, crezcan, edifiquen, plántense bajo los cimientos de los apóstoles y profetas. Sí, los apóstoles, los profetas, pero siendo Jesús la piedra angular. Mira, pero siendo Jesús mismo, óyeme, la piedra angular. Es decir, la piedra angular, las fundaciones están, toda la creatividad está, pero en el centro, como alguien decía, el mojón, sí, la base de la estructura de la iglesia. ¿Cuál es la base principal? Sí, la piedra angular de la iglesia, dice el texto, y siendo Jesús mismo, la base, la piedra angular de todo este edificio. Óyeme, alabado sea Dios. Entonces, vamos a la pregunta, ¿cuál era? Para que conforme a la pregunta nosotros tengamos la respuesta. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? El texto dice, siendo Jesús mismo. Óyeme, ¿por qué el apóstol Pablo le dio este texto tanta aclaración que no lo puedo describir de otra forma? Siendo Jesús mismo. ¿Por qué? Porque ha llegado en los últimos días que alguien le puede acreditar, el centro de la iglesia es el apóstol Juan. ¿Sí? No, es que el fundamento de la iglesia es el apóstol San Pedro. No es que el fundamento de la iglesia tiene que ser Bernabé, el misionero más grande, el apóstol Pablo. No, él es el fundamento de la iglesia. No. En ninguna creación, siendo creado, puede fundarse algo que es de proporción y es de administración de salvación para la creación. Tiene que ser en una de la deidad, y esto es Jesús mismo. Como respuesta, Cristo Jesús. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Respuesta, Cristo Jesús. Nadie más. Lo vimos en Efesios 2:20. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Interesante. Si en algún momento tú pensabas hasta hoy que era algún ser humano, alguno de los apóstoles, bueno, la palabra de Dios lo dejó en claro. Así es que eso es muy importante que tú lo sepas hoy. Pregunta número 2. ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Mira qué interesante. Ya vimos que el fundamento, la base, la piedra angular de la iglesia es Cristo Jesús. Y por ser Cristo Jesús, yo estamos confiados que esta obra de la proclamación del evangelio, esta obra no es de un dueño, de una criatura. Su dueño es eterno y es Cristo Jesús. Qué interesante de contemplar ese punto. Ahora, si la iglesia, Dios la ha dejado y el fundamento es Jesús, la piedra angular es Jesús, ¿cuáles son los dones que Dios ha dejado dentro de la iglesia? Bueno, ahí vamos a ver la participación humana. Vamos a ver cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia, para edificar la iglesia, sí, para complementar, sí, para que la iglesia crezca. ¿Cuáles son algunos de los dones? Bueno, está en Efesios. Mira, Efesios 4, 11 y 12. Vamos al libro de Efesios, a la carta de Efesios, donde estábamos, Efesios 4, 11 y 12. Voy a repetir las citas bíblicas para que tú tomes acción de ellas. Efesios 4, 11 y 12. Él mismo dio a unos, cuando se trata él mismo, es decir, Jesús, es decir, Dios Padre, es decir, el Espíritu Santo, la deidad, la Trinidad. Mira lo que dice.
Él mismo dio a unos el ser apóstoles. Interesante. O sea, el ministerio de los apóstoles lo dio ¿quién? Dios. Él mismo dio el ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Mira qué interesante. A fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mira, yo alabo el nombre de Dios por este texto que quedó escrito. Ahora, ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado a la iglesia para ser edificada? Te voy a mencionar 4 de los dones que Dios le ha provisto a la iglesia. El ser apóstoles, 1. El ser profetas, 2. El ser evangelistas, 3. Y el que hayan maestros, 4. 4 dones espirituales que Dios le ha concedido a la iglesia. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Qué interesante es esto. O sea, no cuando tú ves que los pastores de la iglesia, no es que a alguien se le ocurrió, no, está escrito en la palabra de Dios. ¿Ves tú un evangelista? Bueno, es un don. ¿Ves tú un maestro que enseña? Es un don. ¿Ves tú a alguien que tiene el don, sí, de declarar la palabra de Dios, de la predicación del evangelio, de profetizar lo que está escrito en la palabra de Dios? Es un don. Óyeme, esto es interesante. A los apóstoles fueron un don que Dios les dio a ellos. Ahora, ¿y cuál es el propósito que esos dones estén en la iglesia? ¿Será para que la persona diga, oh, mira, qué buen ministerio tengo en la iglesia? No. Recordemos que esta obra es de Dios, el fundamento, la piedra angular es Jesús mismo, y los dones Dios los ha dado para la edificación. ¿Y para qué están esos dones? Mira, el texto es claro y dice, es decir, los dones que Dios ha dado a la iglesia es a fin, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿En alguna ocasión tú has escuchado que nosotros, presentadores de la palabra de Dios, llamamos a la iglesia que es el cuerpo de Cristo? Bueno, ya vimos un apunte acerca de eso, a fin de que sean los santos preparados para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, los dones espirituales que Dios le concede a la iglesia, el ser apóstoles, ¿sí?, el ser profetas, el ser evangelistas, el ser pastores, el ser maestros, no es para que solamente cubran un espacio, no, es para que edifiquen, para que preparen a los santos, para que preparen a la feligresía, a los santos que vienen a la iglesia así a adorar a Dios, para que edifiquen y preparen, mira, para el conocimiento. Y cuando Jesús venga, esos dones espirituales dentro de la iglesia han desempeñado toda la responsabilidad y el privilegio que Dios les ha concedido de estos dones espirituales. ¡Qué interesante! Es decir, que estos dones espirituales están en la palabra de Dios registrados. Porque alguien puede decir, oh, pastores, ¿por qué pastores? ¿Por qué maestros? ¿El por qué evangelistas? No pienses que estos dones han salido de la nada. No, sus bases están en la palabra de Dios. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los santos, sí, para la edificación de la iglesia. Cada don espiritual, sí, cada persona que tiene el privilegio de ser parte de uno de estos dones es para que edifique, sí, no es para que vaya a destruir, no, es para edificación, sí, para edificar. El Espíritu Santo hace grande obra en su iglesia. Alabado sea su nombre. Ahora, la pregunta número 3. Vamos a ver. Esta pregunta número 3 es bastante importante por 2 razones. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Interesante. Vimos la número 1, que la piedra angular es Jesús mismo. La pregunta número 2, vimos que algunos de los dones que el Señor ha dado a la iglesia para que sea edificada, ya vimos que son
los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, la número 3 dice, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Sabes qué es importante esto? Porque la Trinidad, es decir, 3 personas con el mismo conocimiento y poder, con los mismos propósitos de alcanzar al ser humano y salvarlo y llevarlo al Edén, al cielo, donde era nuestro hogar antes, aquí en la tierra, pero ahora en la nueva creación que Dios va a hacer. Eso lo refleja en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis. Pero ahora, mientras esperamos aquí en la tierra a Jesús, la iglesia tiene en claro su misión y está dividido en 3 caminos potentes y claros que la iglesia no puede descuidar en eso. Y vamos al libro de Mateo 4:23. Mira qué importante. Libro de Mateo, verso 4:23. Si usted está conmigo, puede estudiar este texto importante. Y nos vamos a dar cuenta de 2 cosas grandes que aparecen en el capítulo 3 del libro de Mateo. Mateo 4:23. Cuando Jesús estaba en la tierra, recordemos que la iglesia va a seguir donde vaya el Cordero representando a Jesús. ¿Cuál fue su misión al estar aquí en la tierra, Jesús? ¿Cuál fue su misión? ¿Cuáles fueron las 3 ramas que él se destacó? Bueno, aquí lo deja a la luz de la Biblia. Mateo 4:23. Y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Mira qué interesante. Voy a estudiarlo de nuevo para que tú saques los 3 puntos básicos que Jesús realizó aquí en la tierra. Jesús recorría toda Galilea enseñando. Mira, enseñaba. ¿Qué es enseñanza? En la enseñanza está la educación de nosotros. Es decir, Jesús educaba, Jesús enseñaba. En las sinagogas, predicando el evangelio del reino, proclamaba el reino, proclamaba la salvación, la educación y la proclamación del evangelio del reino. 2. Mira qué interesante. Ahora vamos al punto número 3. Qué interesante. El verso dice: y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. La sanidad. Es decir, la educación, la proclamación del evangelio y también la sanidad. 3 ramas y puntos importantes. La iglesia aquí en la tierra tiene que tener estos 3 aspectos fuertes en la iglesia mientras esperamos a Jesús. Y doy gloria a mi Dios por la iglesia adventista del 7º día, a la cual yo pertenezco, y tengo el privilegio de glorificar a Dios dentro de la iglesia adventista del 7º día. ¿Qué significa iglesia adventista del 7º día? Adventista es advenimiento, creemos en la segunda venida de Jesús, advenimiento del 7º día, porque creemos exactamente en el día sábado como 7º día, que Dios lo registra en la palabra de Dios. Interesante. Iglesia adventista del 7º día. Creemos tanto en los 10 mandamientos como en el retorno de Jesús en la segunda venida. Ahora, ¿por qué es importante lo que dije ahora? La iglesia tiene que tener esos 3 puntos. La triple misión de la iglesia. Jesús recorría toda Galilea. Interesante. Enseñaba. La iglesia adventista del 7º día tiene la educación como base marcada y muy marcada, definida dentro mundial de la iglesia. En los 235 países reconocidos, en 213 países, la presencia adventista del 7º día, la iglesia adventista tiene presencia ahí.
aproximadamente en 213 países. Óyeme, es decir, que somos ¿qué? Una iglesia mundial. Donde quiera que tú vayas, si vas a África, si vas a cualquier continente de los 5 continentes, si vas a Europa, si vas a China, donde sea que vayas, vas a encontrar la iglesia adventista del séptimo día para gloria de Dios. La iglesia tiene definida y por tener definida las 3 o la triple misión, la cual Dios ha encomendado, ha avanzado, que nos encontramos en todo el mundo. Y alabo el nombre de Dios por eso. Porque la iglesia tiene la educación como Jesús recorría toda Galilea, enseñaba. La iglesia adventista enseña, educa, tiene colegios, universidades. Mira, solamente si tú vas a online, puedes buscar en el internet, puedes buscar en cualquier sistema, puedes buscar los colegios que la iglesia adventista tiene. No solamente educando los de kinder, los de primaria, los de secundaria, preparatoria, universidad, maestros, pastores, colegios y universidades, comenzando de los grados más pequeños, de los primeros grados que un niño puede tener, hasta ver una persona graduada en todos los aspectos. Qué interesante. La iglesia tiene muy en claro la educación. Y alabo el nombre de Dios por eso. Ahora, solo rectifica esto. La iglesia tiene colegios o conocidos como universidades donde los pastores se preparan. Sí. Tienen colegios, universidades donde las personas se preparan para una vida intelectual preparado, bajo los requerimientos y bajo la atención de la iglesia. Interesante. Ahora, la proclamación del evangelio, y Jesús recorría educando y proclamando el reino de Dios. La iglesia adventista, el séptimo día, proclama la preparación de cada uno de nosotros como hijos de Dios para el encuentro con nuestro Salvador Jesús. Esa es una de las misiones. Interesante. Llevamos 2. Y también tenemos la sanidad. Sí. Porque Jesús recorría enseñando, predicando el evangelio del reino de Dios y sanando toda dolencia de las personas. La iglesia adventista, el séptimo día, tiene la sanidad muy en claro. Tiene hospitales. ¿Recurrimos a Dios para que Dios sane a las personas? Sí. Tenemos desde diáconos, ancianos que van a orar por las personas, sí. Pero también tenemos la rama preparada que Dios ha dado sabiduría. Recordemos, no podemos descartar porque Dios da sabiduría, la sabiduría le pertenece a Él. Dios ha preparado doctores dentro de la iglesia. Tenemos hospitales dentro de la organización de la iglesia adventista el séptimo día. Hospitales grandísimos con toda su atención, ¿sí? Doctorados, enfermería, de todo lo que se requiere el cuerpo humano están dentro del plan y de la estructura de la administración de la iglesia adventista del séptimo día. Puedes tú verificar, meterte en el sistema, ver dónde están los hospitales adventistas del séptimo día y te vas a encontrar con una lindura de esto que te estoy hablando. Porque en vez necesitamos confirmar lo que se dice. Bueno, la triple misión, ¿qué es entonces? Enseñando, predicando y sanando. Educación, la proclamación del evangelio y sanidad. La iglesia adventista, gracias a Dios que la iglesia está cumpliendo con este método que Dios le ha provisto. Eso es como respuesta a la pregunta número 3. Enseñando, predicando y sanando, que ya está escrito en San Mateo 4:23, lo que Jesús hacía, su iglesia tiene que hacer mientras esperamos el regreso de Jesús. Pregunta número 4. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Óyeme, ¿cómo se debe de gobernar la iglesia? Bueno, sin más tiempo, vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos 1, el libro de Hechos 6, 1 y 4. Te voy a recitar esto
diría yo que Dios me ha dado el privilegio de saberme casi la mayoría de las citas bíblicas de estos temas. Pero para más confiabilidad, tú ve y verifica. El libro de Hechos, capítulo 6, verso 1 y 4. Los apóstoles, la iglesia y los apóstoles, llegó un momento, sí, que los griegos, sí, los hebreos, sí, los judíos allí, los apóstoles tenían necesidad. Habían viudas, huérfanos, desamparados que tenían que atenderlos, tenían que darle donde descansar, alimento, ya sea de mañana, de mediodía, de tarde. Tenían que saciar las necesidades de estas familias que estaban allí. Pero los apóstoles se encargaban también de la proclamación del evangelio. Y Hechos capítulo 6, verso del 1, mira qué interesante, del 1 al 4, ve y rectifica lo siguiente, porque lo voy a recitar de memoria, pero tú ve y rectifícalo. En ese momento hubieron un poquito, diría yo, que algunos eran desamparados. Sí, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, Centroamérica, todos los centroamericanos decían, no somos atendidos por los de Sudáfrica. Habían grupos grandes que los apóstoles tenían que lidiar con ellos, tenían que trabajar con ellos, tenían que hacer toda la combinación para que estas familias tuvieran lo necesario. Y el Espíritu Santo es allí, la obra del Espíritu Santo, llegan de los apóstoles y dicen los apóstoles, si atendemos las necesidades de ellos, vamos a detenernos en la predicación del evangelio. Algo que no podemos, sí. Tenemos que proclamar el evangelio, dijeron los apóstoles, y vemos la necesidad de atender a los huérfanos, a las viudas y a todas las personas necesitadas. Y es ahí donde los apóstoles dicen, busquemos a hombres llenos del Espíritu Santo, idóneos para que sirvan las mesas de los necesitados, y nosotros, dicen los apóstoles, vamos a seguir con la predicación del evangelio. Y es ahí donde se forman los 7 diáconos, incluyendo, te los puedo decir todos de memoria, pero te voy a resaltar 2 únicamente. Está Esteban, Nicanor, Felipe. Más de ellos, lo puedes verificar. Están allí los 7 diáconos llenos del Espíritu Santo para servir a las mesas. Es decir, la iglesia, ¿cómo se debe de gobernar? Porque yo soy el mejor, tengo mejor conocimiento. No. Por la dirección del Espíritu Santo, como respuesta. Con la dirección del Espíritu Santo. Y te voy a dar algo más, un poquito más. Espera un poco, porque hay 2 citas bíblicas. En 1 Corintios, capítulo 12, verso 25 y 27. Mira qué interesante es esto. Voy a ir a esta cita bíblica porque yo quiero que tú la estudies conmigo. 1 Corintios 12. Vamos a 1 Corintios 12, 25, 26 y 27. 1 Corintios 12. Dice el texto 25 y 27. Dice la palabra de Dios de 1 Corintios 12, 25. Para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. Es ahí donde yo decía que no es porque el predicador diga, el cuerpo de Cristo es la iglesia. No, sus bases están en la palabra de Dios. Vuelvo y repito este texto. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 25. Dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si hubiera un miembro que padece, todos los miembros se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Óyeme. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Verso 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Óyeme, alabado sea Dios por esto. Ahora, la pregunta surgía y decía, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Ya que es el cuerpo de Cristo. No el cuerpo de aquí del pastor, del ministro, del evangelista. No. Es el cuerpo de Cristo. Óyeme. ¿Y quién puede administrar e imponer bajo el cuerpo de Cristo? ¿Ya has dado la pregunta? ¿Qué puedo hacer yo, por muy preparado, por mucha autoridad que Dios me haya concedido bajo el sol? ¿Qué puedo imponer?
bajo el cuerpo de Cristo. ¿Qué puedo si necesito de su gracia? ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Bajo la autoridad de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo. Escúchame bien esto. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Bajo la guía del Espíritu Santo, sí, y bajo la autoridad de las Escrituras, con una estructura basada en la palabra de Dios, sí, y no bajo una autoridad centralizada, sino que dependiendo de los miembros, que es el cuerpo de Cristo. Esta respuesta un poquito grande, no sé si vas a alcanzar a escribirla, pero ¿cómo se gobierna la iglesia? Bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la autoridad de las Escrituras, no basándose en ordenanzas centralizadas, sino que basándose en el conjunto de los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero mira dónde comienza: bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, y en segundo lugar con la participación de los miembros que componen el cuerpo de Cristo. Esto es interesante. Por eso pon atención a esta palabra de Dios. Bajo la guía del Espíritu Santo, bajo la autoridad de la palabra de Dios, y como en tercer lugar, la participación de cada miembro que compone el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pregunta número 5. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia de hoy en día, de este siglo XXI? Bueno, San Juan 13:15. Óyeme, voy a estudiar este texto porque es importante. San Juan 13, vamos a ver. San Juan 13:15 es un texto bastante que yo quiero que lo estudiemos ahora. Dice la palabra de Dios: ejemplo os he dado. Es decir, Jesús estaba hablando a los discípulos. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y la pregunta surgía: ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? El ejemplo de Jesús, de mi Salvador Jesús, como respuesta. La iglesia en su totalidad debe seguir el ejemplo de mi Salvador Jesús, no el ejemplo de alguien. Por eso, amado hermano, amigo que estás allí, si estás buscando tú una iglesia perfecta, donde nadie cometa un error, imposiblemente nunca la vas a encontrar. ¿Sí? Nunca. Porque posiblemente hay ocasiones que nosotros decimos: oh, es que si ellos son así. No. El ejemplo a seguir es nuestro Salvador Jesús. Nunca te compares con los seres humanos, porque si tú y yo nos comparamos con los seres humanos, tú vas a saber que tú sos mejor que yo, y yo podré saber que yo soy mejor que tú, y todos vamos a ser los mejores. Pero nunca la comparación la hagamos de humano a humano. Hagámosla con nuestro Salvador Jesús. Imitémoslo a Él. Confiemos en Él. Fijemos nuestros ojos en mi Salvador Jesús. Sigamos el ejemplo de Él. Porque Jesús dijo en San Juan 13:15: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Interesante. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Óyeme, habrá una característica de la verdadera iglesia, porque hoy en día todo el mundo se pregunta: ¿y cuál es la iglesia verdadera? Allá. Y parece ser que la gente se ha confiado y Satanás llega y le dice: bueno, como estás confundido, tú no eres el culpable. Interesante. Voy a decir esto: Satanás ha infundido allá de que tú te sientas un poquito confundido por tantas iglesias, y tú llegas a pensar: bueno, al fin y al cabo yo no tengo la culpa porque hay muchas iglesias, no sé cuál es la iglesia verdadera. Bueno, la palabra de Dios lo dice. ¿Quieres descubrir esa respuesta? Ven conmigo.
Apocalipsis 12:17. ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? ¿Qué son las características? Bueno, Apocalipsis 12:17. Vamos a ir a mira, el libro de Revelaciones 12:17. ¿Qué es una característica? Algo que se deja ver. No hay que escudriñar tanto. Tú ves una característica y dices, oh, esta persona, esta característica la hace única. La hace única. Con la iglesia, ¿cuáles son las características de la verdadera iglesia? Apocalipsis 12:17. Mira lo que dice aquí. El texto dice, la palabra de Dios dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y se fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Una de las características que el texto acaba de mencionar, y es que los que guardan los mandamientos de Dios. Una de las características de la iglesia verdadera de hoy en día es que tiene que guardar los mandamientos de Dios. Si tú estás buscando una iglesia para consagrar tu vida al Creador del universo, al Dios soberano, Rey de todo el mundo, bueno, hay una característica: no pierdas tiempo. Ve a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y tú dirías, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Óyeme, y aguánteme un poquito, porque yo quiero darte a conocer los 10 mandamientos por si en esta ocasión lo estás escuchando tú. No tener otros dioses fuera del Creador del cielo y la tierra. Nada más otros dioses. No te hagas alguna imagen allí para darle homenaje, reverencia o culto. No, ninguna imagen de esas. No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente el que tomare el nombre de Dios en vano. Estoy recitando y estudiando Éxodo 20 del 1 en adelante. Interesante. Verso número 8. Como cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni siquiera el buey que tú tienes allí. No, nada. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ella contiene, y santificó, reposó el día séptimo y lo declaró santo para Jehová. Ese es el cuarto mandamiento. Respetar el día sábado es el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que los días aquí en la tierra sean largos y los puedas disfrutar. Óyeme, el primer mandamiento con promesa, que lo disfrutamos aquí en la tierra. No matarás, no cometerás adulterio. Interesante. No matarás, no cometerás adulterio. Sí. No codiciarás nada de tu prójimo, ni su esposa, ni su criado, ni su buey, ni cosa alguna. Si no tiene buey, bueno, no le codicies el carro. Interesante. Qué cosa, ¿verdad? Los 10 mandamientos, ahí están, los puedes rectificar. Ahora, Satanás, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 17, una de las características de conocer la verdadera iglesia es la que guarda los mandamientos de Dios. Como respuesta, ¿cuál es la característica de la iglesia verdadera de hoy en día? Los que guardan los mandamientos de Dios. No lo digo yo, lo dice Apocalipsis 12:17, que Satanás se fue a hacer la guerra contra la mujer, después con el resto de la descendencia. Recordemos que mujer en el libro de Apocalipsis simboliza iglesia, es un símbolo de la iglesia. Y ahora, como no pudo, se fue a hacer el resto de la descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios. Es decir, el ataque de Satanás, la ira de Satanás, es con todo el mundo. Eso con todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Porque es decir, nos estamos preparando con la ayuda de Dios para el reino de los cielos. Tenemos la victoria en Jesús. La pregunta número 7. ¿Qué don en particular poseerá la iglesia?
¿Qué don? ¿Qué don en particular poseerá la iglesia? Ya vimos una de las características. Los que guardan los mandamientos de Dios es la iglesia verdadera. Una de las características. Ahora, ¿qué don especial va a contar la iglesia de los últimos días? Apocalipsis 19:10. Mira lo que dice. Apocalipsis 19:10. Dice la palabra de Dios: yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo: no hagas eso, yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adorad a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Es decir, uno de los dones que la iglesia tiene que contar, como lo cuenta la iglesia adventista el séptimo día, es el don profético. La iglesia adventista cuenta con ese don. Gracias a Dios, guardamos y obedecemos y estamos seguros que están vigentes los 10 mandamientos. Y también la iglesia adventista el séptimo día cree en el don de profecía como el don profético. Y eso lo dice Apocalipsis 19:10. Uno de los dones es el don profético. Una de las características que guardan los mandamientos de Dios. Y uno de los dones especiales es el don profético. ¿Qué debo hacer? Unirme a la iglesia verdadera, permanecer fielmente y firme. Mi resolución: creo que Jesús fundó la iglesia, unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Que Dios pueda bendecirte. Oramos. Gracias, querido Padre, por ser tan bueno con nosotros, darnos a conocer tu palabra. Te pido, oh Padre, que cada enseñanza llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y que pueda en cada uno de nosotros reavivar el deseo de estudiar tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo miércoles con la lección número 15. Bendiciones.